Hola a todos, soy Olga García y soy la vicepresidenta de Industrial Automation de Schneider Electric. Hoy estoy aquí con todos vosotros para hablar del apasionante mundo de la electricidad 4.0, que contribuye en construir un mundo hacia las cero emisiones. Permitidme daros un poquito de contexto. Ya en el año 2021 sufrimos ciertas restricciones energéticas que hicieron aumentar el precio como consecuencia de la demanda global de las compañías y de cierta debilidad en la oferta. Ya en el año 2021 los costes de la energía aumentaron como consecuencia de ciertas restricciones en la oferta. Pero en el año 2022 el contexto geopolítico está añadiendo presión extra a los costes del gas y del petróleo, aumentando la factura energética. A esto se le une la crisis climática. El cambio climático no deja de ser un tema de energía. El 80% de las emisiones de carbono procede de la producción y el consumo de energía. Y en este sentido, los objetivos climáticos en Europa son muy ambiciosos. El objetivo es ser net cero en 2050. Para ello tenemos un objetivo intermedio. En el año 2030 pretendemos reducir por 2 las emisiones de carbono. ¿Cómo es este contexto en el ámbito industrial? Bueno, pues los altos precios de la energía centran la atención en la eficiencia energética. La amortización de las inversiones en electrificación y en energías renovables se ha reducido exponencialmente. Esto, para las empresas industriales más avanzadas, es una oportunidad de aumentar su rentabilidad a corto plazo y además se visualiza como una oportunidad competitiva a medio y largo plazo, acelerando su carrera hacia el net cero. Es obligatorio que las empresas industriales pasen a la acción inmediatamente y que adopten una nueva estrategia para seguir siendo productivas y competitivas, al mismo tiempo que se hacen más sostenibles y resilientes de cara al futuro. Como grandes consumidores de energía, las empresas industriales deberían ahorrar 17 billones de metros cúbicos de importaciones de gas. Al mismo tiempo, en la Unión Europea, los esfuerzos para reducir la demanda de energía en la industria podrían ahorrar hasta 170 teravatios al año, lo que equivaldría a 17 metros cúbicos de gas. ¿Cómo está este contexto en la industria española? Bueno, pues España, con una cifra que alcanza los 600.000 millones de euros de facturación, es el cuarto país de la Unión Europea, detrás de países como Alemania, Francia o Italia, en tamaño de la industria manufacturera. Esta industria supone un 15,3% del PIB y emplea a 2 millones de personas. Esto nos da un orden de magnitud de lo que significa la economía española. En España, el conjunto de la industria manufacturera consume el 54% de la energía total, es el principal consumidor de energía, petróleo, gas y electricidad en este caso. En consecuencia, los altos costes de la energía están impactando de manera profunda al sector industrial. En algunos segmentos esos costes han aumentado hasta un 50%. La industria en este contexto ha llegado a exigir al Gobierno lo que llaman un decálogo de supervivencia. En respuesta a estas peticiones, el Gobierno a principios de septiembre recuperó las ayudas vía factura de la luz, lo que antes se llamaba la interrumpibilidad, pero esto no va a ser suficiente. ¿Cuál es la visión de Schneider para esta electricidad 4.0, para esta crisis energética? Bueno, pues nosotros creemos en la creación de un mundo industrial eficiente, resiliente y sostenible, que sea capaz de adaptarse a los cambios de la demanda, a las disrupciones en las cadenas de suministro, a las nuevas tecnologías y a las normativas. A pesar del complejo contexto geopolítico mundial, en Schneider Electric sabemos que es posible crear esa industria que sea más eficiente, más resiliente y más sostenible, con niveles nunca vistos en estos ámbitos. Tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías y adoptar una nueva estrategia a través de lo que llamamos electricidad 4.0. ¿Qué es para Schneider Electric la electricidad 4.0? Pues bien, todos debemos replantearnos nuestra relación con la energía para hacerla sostenible e inteligente. ¿Qué significa hacerla sostenible? Hacerla más eléctrica. ¿Y qué significa hacerla más inteligente? Hacerla más digital. La convergencia entre la electricidad y lo digital es lo que representa la electricidad 4.0. Se ha demostrado que la electricidad es de 3 a 5 veces más eficiente que otras fuentes de energía. De hecho, es el mejor vector para la descarbonización.
En el 2040 necesitaremos globalmente 2 veces la electricidad que consumimos actualmente, pero la buena noticia es que en esas mismas fechas la producción solar y eólica se multiplicará por 6. ¿Cómo aplica todo esto en la industria? Bueno, pues en la industria la electrificación puede cambiar las reglas del juego, porque la transformación de la producción de calor mediante las tecnologías actuales permitirá electrificar esa producción de calor hasta un 78%. Además, con esas mismas tecnologías que ya están disponibles hoy en día, se podría conseguir que casi el 50% de todo el combustible que se utilizan en las empresas podría ser sustituido por electricidad. Hay estudios recientes que estiman que la electrificación tiene la capacidad de proporcionar hasta un 70% de ahorro energético en el sector industrial. Hay montones de ejemplos de cómo esto se puede llevar a cabo. El primero, bueno, sistemas de refrigeración, tecnologías de recuperación de la presión, optimización de bombas, etcétera, etcétera. A corto plazo, la convergencia de las tecnologías digitales y del software podría aportar hasta un 30% de ahorro de energía. Según la Agencia Internacional de la Energía, además, en la mayoría de los casos, estas inversiones se podrían amortizar en periodos menores de 2 años. ¿Cuáles son las ventajas de esa electrificación en la industria? Bueno, pues la primera es obvia: reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, ante la gran incertidumbre con la disponibilidad y el coste del combustible, la electrificación a través de las microgrids puede ayudar a reducir los riesgos en las paradas de producción. Adicionalmente a eso, los procesos eléctricos siempre son más eficientes y son más energéticamente sostenibles que los que usan combustibles fósiles. Cambiar de combustibles fósiles a consumo eléctrico es también una oportunidad para actualizar la tecnología y los componentes de nuestro proceso. Eso hará que mejoremos el rendimiento y el control de las operaciones. Los costes de mantenimiento de los componentes eléctricos van a ser menores, porque la vida útil de los mismos y su desgaste es menor. Y por último, bueno, pues la electrificación de los procesos pasa por incorporar componentes como los sensores y los mecanismos de control, que al mismo tiempo abren la posibilidad a tener operaciones en remoto. En conclusión, gracias a la digitalización, lo invisible se convierte en visible. Esa visibilidad nos ayuda a dejar de malgastar energía y, por tanto, impulsamos la eficiencia. Las tecnologías digitales de medición y de control lo que nos van a ayudar es a darnos cuenta de cómo usamos esa energía. La clave es comprender cómo y dónde se consume la energía o se desperdicia. Para ello, los sensores nos pueden ayudar a medir el control del rendimiento. El software puede conectar las operaciones con el IT. La automatización y las herramientas analíticas nos van a permitir gestionar y optimizar mejor el entorno. Hay una serie de integraciones tecnológicas que permiten y habilitan esa industria del futuro de la que estamos hablando. La primera de ellas es la automatización industrial. En la automatización industrial hay una nueva tendencia que es la automatización universal. La integración de la energía y de los procesos de la automatización a través de plataformas abiertas puede ayudar a reducir costes, a optimizar operaciones y a reducir la huella de carbono de la empresa. El problema es que a día de hoy esa automatización universal se ha desarrollado, pero todavía no está totalmente implantada. En un gran porcentaje nuestra industria está en manos de plataformas propietarias y muy dependientes de los proveedores. La automatización universal se basa en software de automatización Plug and Produce, basados en la norma IC 61499 y está basada en estándares abiertos que permiten la colaboración, impulsan la innovación, la eficiencia, la resiliencia y la productividad. Dado que proporciona la agilidad suficiente para cambiar los procesos rápidamente, permite que nos adaptemos a esos nuevos requerimientos que nos está poniendo el consumo de energía. En ese sentido, tenemos también las tecnologías digitales IoT. Las nuevas herramientas que están en el mercado nos abren escenarios que no habríamos nunca soñado. Tenemos el Big Data, la robótica, el Machine Learning, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la impresión 3D, el análisis predictivo. Todas estas herramientas lo que nos permiten es tener más control y supervisión, llegando incluso a permitirnos crear gemelos digitales de nuestras instalaciones que nos dan más visibilidad de todo lo que estamos haciendo.
La tercera innovación, integración tecnológica en la industria, es la gestión de todo el ciclo de vida. La aplicación inteligente de tecnologías basadas en software a lo largo de todo el ciclo de vida nos representa un hilo digital que conecta a las personas, los activos y las operaciones. Para las empresas industriales para que las empresas industriales puedan aprovechar las ventajas de la escalabilidad, si cuenta con una visibilidad completa de todas sus plantas, incluso de todas sus instalaciones, incluso de su cadena de suministro desde un único punto de control. Y por último, aparecen las microgrids. Es una apuesta fundamental en este escenario de generación descentralizada en energía. Los paneles solares en techos de edificios e industrias, según un estudio, podrían proporcionar hasta una cuarta parte de la electricidad que se consume actualmente en la Unión Europea. En España, en concreto, tenemos una oportunidad única en la producción de energía solar. Las microgrids industriales permiten generar, almacenar y gestionar la energía in situ. Nos proporcionan dos beneficios fundamentales. La primera es que mantienen el acceso a la alimentación aunque la red se caiga, es decir, aumenta la resiliencia. Y por otro lado, como integran energías renovables in situ, como la eólica y la solar, naturalmente convergen hacia la transición energética. Estamos en un momento complejo, con volatilidad de precios y requerimientos de descarbonización. Es necesario tomar el liderazgo desde la propia empresa, no depender del contexto. La solución para la crisis climática y energética no solo debe estar alineado, sino que deben plantearse como un todo. No serán válidas soluciones para la crisis energética a corto plazo sin tener en cuenta todos los compromisos de sostenibilidad contenidos en el Pacto Verde Europeo o en los Objetivos de Descarbonización de la Unión Europea. La solución europea está clarísima, pasa por mayor electrificación, más renovables, mayor eficiencia energética y flexibilización de la demanda. En definitiva, debemos ser capaces de lograr un cambio estructural mediante la electrificación y la digitalización, convergencia a la que llamamos electricidad 4.0. Las tecnologías para hacerlo están aquí, nos permiten ser más competitivos, más sostenibles y más resilientes como sociedad. Activarse ya no solo requiere un cambio de mentalidad y una toma de conciencia por parte de nuestras administraciones, pero también por cada uno de nosotros como directivos y como consumidores. Muchísimas gracias.